Amables televidentes de TV Legislativa y oyentes de la radio de la Asamblea Nacional, a propósito del debate para este martes, hay inquietud por conocer si el trámite del proyecto de ley para fomentar asociaciones público-privadas ha generado posiciones contrapuestas al interior de la bancada de Alianza País, fundamentalmente relacionadas con las convicciones ideológicas de sus integrantes. ¿La iniciativa gubernamental tiene el apoyo total del bloque de gobierno? Lo vamos a analizar a continuación. Alexandra Ocles, lideresa de organizaciones afroecuatorianas, asambleísta constituyente, secretaria de los pueblos, movimientos sociales y participación ciudadana, asambleísta nacional por Alianza País, coordinadora de la bancada legislativa. Asambleísta Ocles, bienvenida a la televisión legislativa. Gracias a ustedes, un gusto siempre. A propósito del trámite de este proyecto de ley asambleísta, del cual han tenido la oportunidad de debatir, de analizarlo al interior del bloque de Alianza País, ¿qué posiciones ha generado precisamente entre sus integrantes? Yo quisiera resaltar de inicio que efectivamente es una ley que en estos momentos de crisis económica para el país y también a nivel mundial, esta ley es adecuada. Sin embargo, creo que a la interna del bloque obviamente ha generado una serie de observaciones, de dudas, de preguntas alrededor de varios de los aspectos que están hoy recogidos en la propuesta de ley, y sin embargo eso ha hecho que nosotros tengamos un debate profundo en torno a poder aclarar varios de los aspectos que están ahí planteados, incluso en algunos casos poder reestructurar la ley en cuanto al orden que establece, y luego también poder hacer una revisión que permita incluso reformular varios de los artículos a fin de tener una ley que promueva obviamente las alianzas público-privadas, pero que al mismo tiempo pueda garantizar también los principios recogidos en la Constitución. ¿Dudas en qué sentido, asambleísta? Dudas, por ejemplo, hay uno de los artículos que es los que ha generado más inquietud, y es el artículo 8, en donde se menciona que el presidente o un gobierno autónomo descentralizado, de ser necesario, en la línea de simplificar trámites, pueden derogar cualquiera sea la norma a través de un decreto. Entonces eso sin duda nos genera un poco de discusión, de debate, y en ese sentido poder aclararlo. Hay ya una propuesta que por un lado tiene que ver con aclarar la redacción, por otro lado identificar claramente que se trata de simplificar trámites que en temas de las alianzas y de los requisitos a veces son eternos. Por ejemplo, un registro sanitario dura bastante tiempo poder obtenerlo. Sin embargo, en esa línea creemos que no es ampliamente conveniente que por un decreto se pueda derogar una norma o cualquier otro tipo de resolución sin tener como distintos elementos que puedan apoyar ese proceso. Planteamos entonces que el gobierno autónomo descentralizado puede hacerlo, pero en el marco de haber tomado esa decisión con su cuerpo colegiado. ¿Esta ley es privatizadora? Pregunta directa, asambleísta. Yo no diría que es una ley privatizadora. ¿O le pongo difícil al hacerle esa pregunta? No, digamos, esa es la primera impresión que nos causó. Y que hemos escuchado por parte de algunos segmentos de la sociedad, tal vez no de la Asamblea, pero sí por fuera, que esta ley apuntala el proceso de privatización que se creía ya se había dejado por detrás luego del proceso constituyente de Montecristi y luego de la derogatoria de una serie de normativas que fueron aprobadas entre la década de los 90 y la década del 2000, la década o los primeros 5 o 6 años de la década del 2000. Por eso mi inquietud. Fabricio, yo lo que diría ahí es que a primera vista, digamos, cuando uno lee así la norma, uno se queda con algunas inquietudes y puede apuntar hacia esa afirmación. Segundo, me parece que ese es uno de los temas que nosotros combatimos en el proceso de surgimiento de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Las privatizaciones y los defectos que eso tuvo en el país. Por tanto, entrar en una misma línea, digamos así, a rajatabla como era antes, no tiene sentido, porque incluso la propia Constitución lo prohíbe. Sin embargo, también la Constitución plantea en el artículo 316 la posibilidad de establecer alianzas público-privadas o alianzas público-comunitarias. Déjeme ponerlo de esta manera entonces. Va a ser imposible
en función de lo que dice la Constitución, retornar a una legislación que, por ejemplo, viabilice lo que en su momento fue la privatización de Ecuatoriana de Aviación o la pretensión de privatizar las empresas telefónicas Andinatel y Pacifictel, el desaparecido Yetel en su momento, o lo que se pretendió en su momento también con la ley de régimen del sector eléctrico, aprobar la privatización de las empresas de generación, de distribución y de transmisión de energía eléctrica. Es imposible retornar a ese escenario. Es imposible, porque la Constitución lo prohíbe. Así es imposible retornar a ese escenario. Sin embargo, también la Constitución, como decía, nos está dando la posibilidad de establecer alianzas público-privadas que ya funcionan en distintos países de América Latina. ¿Que implican concesiones, para hablar en la figura criolla, que se aplica en el Ecuador? Que implican concesiones, pero eso establece también un límite de temporalidad y también unas condiciones a través de las cuales no se vulneren derechos, digamos, derechos laborales, por ejemplo. ¿No es cierto? Que podamos garantizar que esos derechos laborales en ese proceso de concesión están establecidos. Y el respeto a otra serie de normas que también se establecen. ¿Qué es lo que plantea la ley? Que pueda haber una serie de incentivos que faciliten de alguna manera esta relación o esta alianza público-privada a fin de trabajar o impulsar una serie de proyectos y de ciertas áreas que son importantes y que hoy necesitan de recursos para la inversión. Ahora bien, en lo que tiene que ver con esta relación público-privado, mucho se ha dicho entre las observaciones que esta ley aparentemente apunta a las grandes inversiones y que no se toma de alguna manera en cuenta a los pequeños y medianos inversionistas en este caso. ¿Qué se dice en este informe? ¿Ha habido algún cambio en ese sentido o es un tema que habría que considerarlo? Se ha planteado como uno de los aspectos a discutir el tema de la economía popular y solidaria, es decir, en el país el 64% de inversión está dada, digamos, por la economía popular y solidaria. Hay compañeros que están planteando que podamos recoger ese principio y que también dejemos la puerta abierta para que, cuando de ser el caso, pueda haber un proceso asociativo desde la economía popular y solidaria y puedan participar en los concursos que se generan para este aspecto. Sin embargo, en un principio sí hay la posibilidad, digamos, quien tiene mayor posibilidad de participar son empresas extranjeras, también nacionales, que cuentan con las condiciones y el capital para hacerlo. Sobre la conformación del Comité Interinstitucional Asambleísta, ¿todavía siguen habiendo inquietudes en ese sentido, en la medida en que el sector privado demanda mayor participación? Sí, hay inquietudes todavía en la conformación y hay un elemento que se pone a discusión y es que efectivamente el sector privado no debería ser parte del comité porque obviamente va a tener una voz y un voto a favor de, o solo una voz. Sería juez y parte. Sería juez y parte, no tiene mayor sentido. Es el Estado finalmente quien tiene la competencia de regular y de abrir estos espacios y en ese escenario un poco la conformación del propio comité es también un motivo de discusión. Algunos dicen que, por ejemplo, varios compañeros plantean que el SRI puede estar para que también el SRI pueda tener una voz sobre esta posibilidad de saber si lo que se deja de recaudar, ¿no es cierto?, en el proceso de incentivos es correspondiente con lo que va a ingresar al país, con los recursos que ingresarían al país, uno de los aspectos. Se ha dicho, por ejemplo, que tiene que estar Semplades para que también pueda hacer seguimiento de que estas alianzas y de que estos proyectos estén en correspondencia con el Plan Nacional del Buen Vivir, de que tenga voz y voto. Entonces, se dice también que el Ministerio Delegante pueda tener también voz y voto. Ahí hay un argumento y es que si yo, Ministerio Delegante, estoy planteando que se haga esta alianza y someto al comité, quiere decir que estoy convencido de que eso se puede hacer. Por tanto, que esté presente con voz y voto no es tan conveniente. Entonces, esas son un poco las discusiones que hay alrededor de la conformación del comité. Lo último, todo este debate precedente a la primera discusión para este día martes, de alguna manera tuvo un punto de inflexión con la decisión del presidente de la República de aceptar la renuncia de la ministra coordinadora de la producción y de nombrar en su reemplazo al doctor Vinicio Alvarado, que entiendo ya ha mantenido reuniones, contactos con los legisladores de Alianza País. Fabricio, no sé si este es un punto que ha sido parte de las razones por las cuales la ministra renunció. Entiendo que ese es un tema manejado a la interna del
del propio gabinete y de la propia decisión del presidente. Sin embargo, sí nos ha generado de alguna manera cierta sorpresa porque estamos en pleno proceso de discusión de la ley, pero digamos esa es potestad del presidente para nosotros. El proceso sigue, la discusión también, queremos tener un debate mañana absolutamente adecuado, siendo un tema bastante delicado, ¿no es cierto?, que ha sido visto con preocupación de unos lados, con aceptación de otros, y creo que hay que entregarle al país una ley que pueda responder también al momento coyuntural. Asambleísta, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Alexandra Ocles, coordinadora de la bancada de Alianza País, con la expectativa en torno a este primer debate del proyecto de ley que crea incentivos para las asociaciones público-privadas.